Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Nos estamos recuperando levemente de la recesión económica. Ahora se suma el alza del dólar y con cierto peligro de que esto pueda impactar en la inflación. La estimación en relación con el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente no lograremos. La situación en el ámbito económico en nuestro país está atravesando una situación crítica. Por eso hoy nos preguntamos en Visión País, ¿cuál es el futuro de la economía paraguaya? Dependemos muchas veces, o mejor, la economía paraguaya depende de las condiciones climatológicas. Cuando no llueve, obviamente la sequía perjudica, pero cuando llueve en exceso, tampoco favorece mucho. Uno se pregunta, en pleno siglo XXI, que la economía de un país dependa de las condiciones climatológicas, en principio parece irracional, pero en nuestro país tiene argumentos de carácter racional. ¿Tendrá impacto toda esta situación económica en el bolsillo de la gente? Es la pregunta que hoy nos formulamos y que al mismo tiempo queremos responder. ¿Podemos pensar en algún futuro promisorio? Y cuando hablo de futuro promisorio me estoy refiriendo justamente de aquí a fin de año, porque prácticamente en 2 meses estamos llegando a las fiestas de fin de año, donde si no hay precisamente una dinámica de la economía, parece que en ese tiempo se resiente más y la población está más irritada que en otras épocas. De eso queremos hablar hoy en Visión País. Queremos hablar de la situación de la economía, queremos hacer una radiografía de cómo está el mundo económico en nuestro país y cuál sería la solución de aquí a fin de año y qué nos espera para el 2020. En el Congreso Nacional, la Comisión Bicameral está precisamente analizando lo que sería el presupuesto general de la Nación para el 2020. Por tanto, ese es un indicador también importante que vamos a incorporar dentro de nuestro análisis. Nos acompañan hoy en Visión País el doctor Víctor Benítez. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y a tus órdenes. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Jorge Garicoche. Muy buenas noches, doctor Garicoche, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, muy buenas noches a los panelistas. Un gusto poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia para hablar un poquito de economía y ver cómo nos va a ir en los próximos meses. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Karina, Juan Pablo. Buenas noches a nuestros invitados. El respeto de siempre la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a los compañeros del panel y a la audiencia. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco, a nuestros invitados, a los compañeros del panel y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. ¿Mejorará la economía paraguaya en los próximos días y de lo que queda, sobre todo, de aquí a fin de año? Es la pregunta que muchos nos formulamos y que hoy queremos responder aquí en Visión País. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda
Y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La situación económica en nuestro país, por cierto, no es muy alentadora dicha situación. Por eso queremos analizar hoy, en función a ciertos indicadores, a ver qué se viene, si existiera algún futuro, cuáles serían las características de ese futuro. Y vamos a trasladar la pregunta y el análisis ya a los especialistas. Doctor Víctor Raúl Benítez, ¿cómo podríamos caracterizar esta economía paraguaya en este 2019? Bueno, la economía paraguaya del 2019 está más o menos como este celular mío, que tiene poca energía, pero aún así voy a utilizarlo. Está con poca energía. Y voy a leer mi copiatín que traje, que es un tuit que esta mañana repasé a los que me leen, que dice así, que la economía paraguaya es un Robin Hood inverso, porque tiene una matriz impositiva muy regresiva. En segundo lugar, es un país de bajo costo, 9% de presión tributaria en el 2017, pero eso no da para dar ningún tipo de servicio en términos de calidad de vida a la población. Mala educación, mala salud, baja calidad de los servicios de salud, agua y saneamiento, etcétera. La economía también está adoleciendo de la enfermedad holandesa, que voy a explicar después durante el programa, y tenemos un capital muerto, inmobiliario y de capital humano. Eso quiere decir alta informalidad en la titulación de los suelos, tanto urbano como rural. Y por último, creo de que nosotros somos un Estado que depende mucho de la economía informal del Brasil. Entonces, esa es la característica esas son las características que yo veo en la economía paraguaya y que me hacen decir un poco, a veces en contra de otros colegas economistas que dicen que el momento es pasajero, que este momento nos va a ir mal, que debemos ser optimistas, como nos pidió el ministro Benigno Ferreira. ¿Benigno? López, perdón. Benigno López. Ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, que nos dijo, estamos en recesión, pero les pido optimismo, dice. Él nos debe ofrecer optimismo, él no nos puede pedir optimismo, él nos debe ofrecer optimismo. Los que gobiernan una nación deben ofrecer medidas políticas públicas para que tengamos optimismo, no nos pueden pedir optimismo. Porque así como están los indicadores, yo soy un optimista pero bien informado, entonces estoy un poco pesimista. Porque yo creo que, contrariamente decía a mis otros colegas, algunos de ellos, yo creo que esto es estructural, yo creo que no es algo pasajero. Ese es un poco mi punto de vista al comenzar el programa. Doctor Jorge Garicoche, ¿cuál es el problema de fondo de la economía paraguaya? Bueno, el problema de fondo, me sumo a lo que decía Víctor, es estructural. Con todas las cuestiones que él mencionaba, la informalidad, la capacitación, los servicios públicos, un montón de cosas. Ahora, hay que mirar la cuestión como muchos dicen, esto es una situación coyuntural en cuanto a los números macroeconómicos, que es lo que siempre vemos, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el PIB? Y es cierto, el PIB es un indicador de cómo está la economía, pero no es el todo. Entonces, si nosotros queremos apuntar realmente a dejar de ser un país altamente volátil, porque es eso lo que somos, en los últimos años ha habido muy buenos precios de commodity, especialmente del 2000 hasta el 2011 más o menos, que ayudó a que Paraguay pueda tener muy buenos números macroeconómicos. O sea, nuestro PIB creció, ha sido relativamente estable, pero apenas comenzaron a bajar esos precios, empezamos a tambalear. Y cuando bajó el precio y el clima no nos ayudó, porque primero hubo sequía y después empezó a llover mucho, nos vemos en esta situación complicada. Entonces, nuestra economía hoy está dependiendo de sectores que dependen del clima, del sector primario. Entonces, esto es un problema estructural. Necesitamos cambiar
la forma en que estamos haciendo la economía. Y acá, si me permitís, quiero hacer una breve reflexión nomás para profundizarlo después. El año pasado festejábamos, o se festejaba en muchos lados, decir, por fin Paraguay exportó más en manufactura que en sector primario. Ojo, esos datos hay que leerlo muy bien, es cierto, cuando uno lo mira así por sectores, sector primario y sector secundario, exportamos más en el sector secundario. Pero ese sector secundario era otra vez agroindustrial, o sea, que si el agro estaba mal, esa parte de la industria que está generando un poco de valor está mal. Entonces, eso es lo que pasó en el 2019. Ahora, usted habló, doctor Víctor Raúl Benítez, de la economía informal. ¿De qué manera esto afecta la formalidad de la economía en nuestro país? Y es un capital que está muerto, como dice Hernando de Soto, que habla del misterio del capital, economista peruano. Nosotros tenemos en el Paraguay grandes, en primer lugar, la productividad del suelo urbano, por ejemplo, voy a hablar ahora. La productividad del suelo urbano en el Paraguay es muy baja. La productividad del suelo urbano se mide por la densidad poblacional y por la captación de plusvalía que se puede hacer de los que habitan una ciudad determinada. Los aglomerados urbanos en el Paraguay tienen muy baja densidad. 50 habitantes por hectárea en Asunción, 20 en Gran Asunción, 15, un poquito más ahí por Acupé y compañía. Eso es la productividad del suelo urbano. Y encima con muy baja titulación y encima con una alta evasión catastral. Los metros cuadrados construidos no son los metros cuadrados registrados sobre los cuales se cobra el impuesto inmobiliario que después debe servir para dar agua, saneamiento, calles pavimentadas, etcétera, a la ciudadanía. Y por el otro lado también tenemos una alta informalidad en la captación de la renta o de la productividad, mejor dicho, también de los suelos rurales. Nosotros sabemos que los ojeros, eso es tapa de diario, lo dijo el nuevo viceministro de la subsecretaría, ellos evaden impuestos. Y nosotros tenemos una segunda, que ya dije en un programa anterior contigo precisamente, acá Francisco, nosotros tenemos un 70% de la mano de obra informal. 70% de la población económicamente activa, según los estudios de la Universidad Católica de Asunción, no recibe el salario mínimo y no tiene IPS, es decir, que estamos desperdiciando nuestro bono demográfico, porque esos son jóvenes que hoy son sobreexplotados, son esclavos, son mensúes urbanos, digo yo a veces, que están sobreexplotados y a los cuales les estamos preparando una vejez de pobreza. Entonces, eso es muy grave, esa informalidad, que capital muerto, es capital humano y capital físico, inmobiliario, con un alto grado de informalidad. Por ese lado yo creo que es muy grave. Y por otro lado, eso convive en una economía que tiene la enfermedad holandesa, que acaba de comentar mi colega, que nosotros tenemos una matriz productiva extractivista que exporta gran cantidad de... Nosotros pues exportamos agua en forma de carne y en forma de soja, y fotosíntesis del sol vegetal en forma de soja. ¿Cómo entender esa metáfora? Y la metáfora es que nosotros exportamos agua. Este es un país donde llueve, por lo menos llovía hasta hace poco. Hasta que... Yo, por ejemplo, digo, los sojeros están cosechando lo que plantaron. Destruyeron el Alto Paraná y ahora no llueve y se quejan. Pero lógico, ellos están cosechando lo que han plantado. Se destruyeron los bosques atlánticos interiores en el Paraguay. Esto era bosques atlánticos interiores. El ecosistema lo estamos destruyendo de una manera brutal. Eso no se calcula en el Producto Interno Bruto. Bután ya lo calcula. Ya es otra forma, inclusive yo creo que dentro de poco se va a cambiar la forma de calcular el Producto Interno Bruto. ¿Qué es la enfermedad holandesa? La alta dependencia de los productos naturales, sin valor agregado, Acá, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, creo que la pecuaria es el 2% del Producto Interno Bruto. Y los pancheros, los lomiteros y los restaurantes es casi el 3%. Poca gente sabe eso, es del Producto Interno Bruto. Entonces, y sin embargo, acá, cuando hay problemas, ahora acaban de darle un montón de dinero porque tuvieron problemas climatológicos, el sector primario, y el Estado rápidamente acude en su ayuda. Sin embargo, yo miro así, ¿quiénes es lo que son los ganaderos para exigir créditos de urgencia? 2% no es una vireza. Entonces yo creo que si no cambiamos nosotros la matriz productiva paraguaya, seguiremos mal. ¿Por qué? Porque hay un mito en Paraguay que dice, cuando a los agricultores de alto rendimiento y a los pecuaristas, a los ganaderos, también de alto rendimiento,
les va mal, a la economía le va mal. Yo quiero cambiar esa metáfora. A ellos ya les fue muchas veces bien y a nosotros no nos fue bien, nos fue mal. Por eso tenemos un 20 y pico % de pobreza. Entonces, mentira es que cuando a ellos les va bien, a todos nos va bien, y que cuando a ellos les va mal, ¿verdad? No más a nosotros nos va mal. No, a ellos ya les fue bien, pero a nosotros no nos fue tan bien. Cuidado con eso. Comenzó la economía paraguaya a crecer vertiginosamente, 5% anual acumulativo exponencial desde Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Y no nos fue tan bien. La gente viajaba a España cada vez más, ¿o no es así? Entonces, esas son las cuestiones. Coyunturalmente sí, macroeconómicamente va bien, de repente va mal. Esa es una de las características de la enfermedad holandesa, alta volatilidad. Lo segundo es un Estado con pereza impositiva. Vivimos del Fonacide y Itaipunio viven nosotros vivimos de los royalties, vivimos del Fonacide. Los intendentes no cobran impuestos, sobre todo los intendentes del interior del país. Están ahí esperando el Fonacide. Característica, también una burocracia paquidérmica y así por delante. Alto grado de corrupción. Tienen que googlear nomás lo que están viendo. Dice, pongan enfermedad holandesa y vean las características. Es nuestra fotografía. Ahora, doctor Jorge Caricoche, en relación con el tema de la matriz productiva de nuestro país, ¿qué se debe mejorar como para que eso represente, digamos, mayores beneficios para la economía paraguaya? Empezar a mirar un poquito más el medio plazo, no solo el corto plazo. O sea, es cierto que hay cuestiones urgentes, la situación apremiaba como para hacer medidas de políticas públicas, pero esas políticas públicas tienen que ser claras, contundentes en cuanto a que el efecto que cause no solo sea parchear una situación coyuntural, sino empezar a mirar un poquito más el mediano plazo. Y cuando me refiero a eso es qué tipo de país queremos tener, en el sentido de que Paraguay hoy tiene un buen país de, si me permite, voy a utilizar esta frase, un país de PowerPoint, que cumple buenos números macroeconómicos, que tiene muy buenos indicadores, que uno mira y dice, mira ahí el déficit fiscal es controlado, la deuda todavía es pagadera, sostenible, un montón de cosas positivas, que eso necesitamos llevarlo a la realidad. ¿En qué sentido? En que apenas empezamos a tener problemas con el clima y nuestra volatilidad de la economía se dispara. Entonces nosotros no queremos vivir así por siempre. La soja y la carne nos abrieron un camino, empezó a crecer el PIB, pudimos ordenarnos, en el 2002 estábamos muy complicados, pudimos ordenarnos un poquito macroeconómicamente, ahora eso tenemos que llevarlo a un estadio superior. Entonces, las políticas deben estar preparadas hacia ese camino. Educación, sin lugar a duda, pero también las políticas económicas no solamente debemos empezar a apuntar a lo que siempre decimos, controlar la inflación y tener gastos públicos razonables, ¿verdad? Que siempre es bien discutible, ¿verdad? Cuando uno se mete ahí adentro y va más allá del 1.5% del déficit fiscal, encuentra muchas cosas que todavía pueden ser mejoradas. Pero a eso hay que acompañar. ¿A quiénes estamos destinando el crédito? Por ejemplo, dentro del paquete de medidas de contención a esta recesión, se dijo, vamos a meter mucha obra pública, vamos a dar crédito a las MIPYMES. Y uno diría, ¿y tuvo efecto eso? El problema es que muchas de nuestras MIPYMES, como bien mencionaba Víctor, mucho del empleo que existe y el autoempleo que existe es informal, entonces no son sujetos de crédito. Entonces nosotros estamos apuntando a dar crédito a muchos que no tienen capacidad de tomar crédito. ¿Y eso qué dice? Ok, entonces, ¿a quién le damos crédito? A los grandes, a los que tienen luego espalda, a los que pueden de por sí solos. Y podría ser, ¿por qué no? Bajo ciertas condiciones, no sé, ya tenés 300 empleados, si vas a llegar a 500, yo te consigo créditos blandos y apuntar a exportación de valor agregado. ¿Por qué no? Nunca lo pensamos, no es muy populista, porque le estás dando plata a empresas que tienen mayor capacidad. Pero bueno, esa empresa ya tiene cierto nivel de corporativismo, ha ganado su espacio y ¿por qué no? Si le ayudamos, que él nos ayude a captar empleo de calidad. Y por otro lado, necesariamente tenemos que empezar a formalizar la economía. Ya no podemos hacer eso de, tengo una idea de negocio, pero no voy a registrar la tasa municipal después cuando me empieza a funcionar el negocio. No, o sea, si el negocio no tiene capacidad de pagar los impuestos y tasas municipales, y ni qué decir el IVA, renta y demás, todavía no es el momento de abrir el negocio. Tenemos que romper esa barrera y empezar a entender de que aportar a eso también tiene un retorno positivo. Porque es lo otro que decimos, vamos a hacer obras públicas. El problema es el siguiente, dentro de la estructura de inversiones, incluso en Paraguay,
el 75% es inversión privada y solo el 15% es del Estado. Entonces, decir que vamos a hacer políticas keynesianas, de que el Estado va a entrar a invertir en época de recesión, sencillamente no nos alcanza, porque tenemos luego baja presión tributaria. Entonces, no podemos estipular hacer políticas de inyección. ¿Va a incidir? ¿Va a paliar? Sí, sin lugar a duda. Pero no es lo suficiente como para estabilizar y empujar al mediano plazo. Quiero volver sobre ese tema porque de alguna manera se instaló como un mito el tema de la inversión en obras públicas. Sin embargo, el doctor Jorge Garicoche de alguna manera está poniendo en perspectiva. Como cada edición, Café Confitería Don Panadero nos acompaña con productos de primer nivel que son elaborados con materia prima e insumos representados por IHASRL. Café Confitería Don Panadero, Dr. Bernardino Caballero, entre Guido Spano y Víctor Andrade, Asunción. WhatsApp 0986-334-177. Redes sociales Don Panadero PY. Días de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Por cierto, hay demasiados elementos que ponen en perspectiva nuestros invitados a la vuelta de la pausa. Queremos ocuparnos básicamente de esas categorías que describieron y sobre todo lo que tiene que ver con lo que yo denomino la desmitificación. Creo que tenemos que sincerar algunas cuestiones que hacen a la economía paraguaya. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Decíamos en el bloque anterior que necesitamos desmitificar algunas cuestiones que configuran la economía en nuestro país. En primer lugar, lo que nos decía el doctor Jorge Garicoche en relación con el tema de la inversión que hace el Estado en obras públicas. Siempre el discurso que se construye es que precisamente el Estado tiene que invertir más en obras públicas porque eso dinamiza la economía. Por otro lado, el doctor Víctor Raúl Benítez también nos hablaba de la matriz productiva de nuestro país, que con esa matriz difícilmente pueda mejorar la economía paraguaya. Pongo en perspectiva para los panelistas lo que los invitados básicamente estuvieron explicando. En primer lugar, me parece que las expresiones del doctor Garicoche nos hacen también recordar que nos habituamos demasiado a decir que estos problemas son coyunturales, porque siempre estamos pensando en esta matriz extractivista, que ya hablamos también en algún momento que tiene un techo, y que este techo está dado por factores básicamente externos. Y segundo, un apunte que hizo el doctor Benítez que me parece importante recordar con respecto a la cuestión de la informalidad en la posesión de la tierra. Los municipios viven de la renta, de la captación del impuesto el impuesto inmobiliario. Y creo que eso también tiene que llevar a otra discusión sobre la institucionalidad en materia de economía, que es la descentralización, y que tiene que ver con esta muy baja capacidad que tienen los municipios para operar sobre su propio territorio y esperar a que un Estado que, como él mismo definió, es paquidérmico y pesado, llegue desde Asunción a cualquier punto del país a través del Ministerio de Obras Públicas, cuando en realidad está el municipio que con mayores y mejores capacidades podría dinamizar mucho más rápido las economías locales. Primera reflexión. Sumar a esta perspectiva también, Francisco, algo que ya lo habíamos discutido en su momento, que tiene que ver con el nivel de informalidad de la economía en nuestro país, ¿verdad? Y un país que durante todos estos años se está fundamentando y, digamos, asumiendo el bono demográfico como una cuestión positiva del presente sin pensar en el futuro. O sea, nosotros vivimos hoy sin siquiera tener políticas de seguridad social a largo plazo, y cuando el problema se va a instalar con el envejecimiento natural de una población que hoy quizás está produciendo pero no produce para el futuro.
A mí me parece interesante justamente el abordaje en torno a lo que es el tema de hoy, Francisco, y con nuestros invitados que conocen muchísimo del tema. A mí en particular me toca hablar con los protagonistas en materia económica todos los días en un informativo que tocamos temas económicos. Y es increíble cuando escuchaba en esta primera parte a nuestros expertos invitados del día de hoy y hacía un repaso de todos los invitados que tuve en este año. Todos decían justamente, nunca hemos vivido el peor de los años. Sector ganadero, sector de la construcción, sector del agro, o sea, sector también de bienes raíces, todos ellos dicen el 2019 ha sido el peor de los años, nunca hemos vivido una experiencia como esta. Ahora bien, lo que quiero también aprovechar un poco la presencia de ellos es justamente como se vienen varios eventos ahora a fin de año de perspectivas, y esa es una tendencia de los últimos años que no sé de dónde salió, ¿verdad? Pero las perspectivas económicas que se vienen justamente mencionando. Yo recuerdo la del año pasado, decían de que íbamos a crecer en un 4,5% y que iba a ser un gran año. ¿Qué pasó en ese proceso? O sea, ¿en qué parte todos los que miraban esa bola de cristal y decían que íbamos a crecer y que iba a ser un gran año, al final no pasó eso? Me gustaría que realmente podamos hoy, en cierta manera, aprovechar este programa de análisis también para tratar de sacar un poco de esa conclusión, Francisco. Y si en algún momento alguien dijo, no señores, realmente el 2019 iba a ser un muy mal año económicamente hablando. Francisco, ¿me permitís sobre el comentario de Juan Pablo nomás? Sí. Agregar una cuestión que me parece que es importantísimo decir. Vivimos como optimistas en cada año, pero en realidad todos sabemos que podemos caer donde estamos hoy. Ajá. Todo el mundo dice eso por la estructura productiva. Vivimos rezando para que sean buenos años. Vivimos rezando para que no llueva, vivimos rezando para que el consumo de los países industrializados más grandes absorba nuestra materia prima. Y siempre estamos optimistas, pero todos sabemos que el optimismo se construye sobre bases frágiles. Cierto. Menos mal que somos un pueblo mayoritariamente creyente. Rezamos cuando hay sequía para que llueva, pero rezamos también cuando hay diluvio y llueve demasiado. Menos mal que en cualquiera de los casos Dios escucha a los creyentes. En relación con el tema de la situación económica de los vecinos, ¿de qué manera eso afecta la economía de Paraguay? Me estoy refiriendo sobre todo a la economía del Brasil y la economía de Argentina, que por cierto, recuperarse parece ambas economías va a llevar su tiempo. Doctor Víctor Raúl Benítez. Sí, voy a contestar esa pregunta, pero quisiera hacer referencia a lo que nuestros panelistas comentaron brevemente. ¿Cómo no? Si me permites, por favor. Cuando uno hace escenarios futuros, y ahora se va a hacer, dentro de poco se va a hacer el del 2020, hay que entender que el futuro, cuando uno hace ese tipo de análisis, por lo menos los economistas, los sociólogos, otros, etcétera, los politólogos, tenemos que entender que hay hechos presentes y pasados recientes que son portadores de un futuro. Futuro en parte ya está entre nosotros, porque siempre hay una tendencia, hay una inercia. Y siempre por eso se hacen escenarios prospectivos futuribles, futurables y futuridos, en tres opciones. Lo que yo quiero es lo querido, futurido, futurable lo probable, futurible, posible. Entonces por eso es que te hacen análisis así de sensibilidad. Yo no recuerdo, pero en realidad estábamos todos optimistas porque era un nuevo gobierno. Y no hay que, creo que uno de los elementos es que este gobierno derrapó, tuvo muchos problemas. Sí. Y los gobiernos, los hombres de negocios viven de expectativas. Las amas de casa también, mi mamá, cualquiera vive de expectativas, todos nosotros. Entonces allí las expectativas decayeron muy rápidamente. Y lo mismo está pasando en el Brasil. Bolsonaro hoy su partido es opositor a él. Su vicepresidente dice, es un cara vagabundo, dice, por él. Imagínate, es un fracaso total, Bolsonaro en este momento, con relación al futuro. La economía vive de expectativas. Se cayeron todas las expectativas, a par las expectativas, Juan Pablo. Después ahí, a mitad de año, ¿verdad? El tema del ACTA y compañía. Entonces, el futuro es fundamental para los que van a invertir o emplear, o vender, o comprar para vender. En segundo lugar, Argentina, Macri es un fracaso total. Con una alta adicción al dólar de los argentinos, que es uno de los elementos por los cuales el dólar hoy está subiendo.
porque los argentinos, ¿verdad?, están procurando, ¿verdad? En segundo lugar, creo que también nosotros, los importadores, están pagando en este momento sus respectivas importaciones. Estoy hablando de Paraguay. Y con respecto a Argentina, yo soy esperanzoso, estoy esperanzado con respecto a Argentina. Creo que el señor Fernández va a gobernar él. Mentira eso que vos podés, que va a ser un lacayo de la señora esta. No, nadie hace eso. Yo creo que él va a ser independiente, es una persona medio de centro, ¿verdad? Ese es el escenario que yo veo para Argentina. Un escenario más tranquilo, donde se va a transmitir un mayor grado de confianza. Y en el Brasil lo que yo estoy viendo, expectativas relativamente depreciadas, porque la calidad de la gestión de este señor, sus relaciones internacionales, imagínate que su ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Araújo, ya dice de que si gana el peronismo, prácticamente él no va a hablar con los comunistas que van a tomar el poder en la Argentina. Lamentable. Veala al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, el Brasil creo que vamos a tener problemas porque Bolsonaro va a ser duro con nosotros, de hecho ya va a ser duro en las negociaciones de Itaipú, que son importantes para nosotros, va a ser duro en la exportación de productos nobles, que es el turismo de frontera, del cual vive Ciudad del Este, ¿verdad? Espero que sea duro también con el contrabando de tabaco, que sí es jodido, y con el lavado de dinero subyacente que está también ahí. Va a ser duro hasta con los autos. Nosotros ahora para llevar nuestro auto al Brasil en las vacaciones vamos a tener que hacer muchos más trámites. Con Brasil tengo menos esperanza con la Argentina. Con la Argentina, si le va bien a la Argentina, si las esperanzas después los sueños se convierten en realidad en la Argentina, creo que va a venir bien porque nosotros pues exportamos pobreza. Y como es un producto de exportación paraguayo también, ¿no? Es también enfermedad holandesa, un producto natural, un ser humano que viaja porque se empobreció y se va a Buenos Aires. Pero ese allá recupera su calidad de vida y ese manda remesa al Paraguay. Porque 500 millones de dólares año es lo que mandan los paraguayos desde el exterior. Eso es muy importante. Entonces, si mejora la Argentina, va a venir bien para nosotros, también para Encarnación. Eso es lo que espero. Ahora, doctor Jorge Garicoche, sin lugar a dudas, la economía es una decisión política o pasa por una decisión política su mejoría o, digamos, su crisis. ¿Qué recomendarías a la clase política atendiendo al escenario actual que caracteriza la economía paraguaya? Lo que decía hace rato, no solo centrarse en el corto plazo. En algún momento hay que hacer patria y pensar un poquito más adelante y decir, ¿cómo podemos hacer que la economía mejore? Con cosas que hoy no se ven sus resultados de la noche a la mañana. Con una mejor educación para tener realmente trabajadores con muchas más habilidades que requieren este siglo, que requiere el empleo del futuro, ya comenzar a pensar en un Paraguay que no solamente es extractivista, sino que tenga las habilidades para realmente sumarse a trabajos que sean empleos de calidad. Con buena salud, porque si los trabajadores se enferman, no importa qué tanto gane, si no tiene acceso a la buena salud, todos sus ingresos se van a gastos en salud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con mucha gente en el sector informal? Aparte que su ingreso es muy volátil también porque no tiene un sueldo mínimo y vive de un buen ciclo económico, de una buena venta en un momento, en otro momento no vende nada y llega a tener una enfermedad donde o necesita hacer un estudio más allá de un análisis de sangre y tiene que sacar mucho de su bolsillo. Entonces, eso es importante también y eso va a ir elevando nuestra productividad. Pero esas son cosas que no se ve de la noche a la mañana. Por supuesto, pensar en infraestructura. Cuando yo decía hace rato que las obras públicas no tenemos que pensarlo solamente como una medida paliativa, sino como una medida de transformación de la economía, ¿verdad? Es indudable que sí, mete plata en la economía, pero como te decía, la matriz de inversiones en gran medida se compone del sector privado y en un bajo porcentaje del sector público. No solo porque el sector público sea ineficiente, no, porque no tenemos luego mucha presión fiscal, mucha presión tributaria, o sea, tenemos poca plata como para andar haciendo gastos de capital, lo cual es otro tema de discusión. Y eso, la infraestructura tiene su retorno en 2, 3 años, cuando se termina, cuando vuelve a generar expectativas, cuando la gente dice, ahora puedo sacar más rápido mi tomate, mi lechuga, puedo conectarme al centro de la ciudad, puedo llegar al mercado y no otra vez, por más que tuvo una buena producción, dice, llovió y se fundió mi tomate.
Se fundió mi banana porque no puedo llegar al centro de la ciudad, no puedo llegar al lugar de acopio. Entonces, son esas las cosas que tenemos que comenzar a mirar, y no solo las medidas coyunturales de decir, vamos a meter plata acá, vamos a meter plata allá, vamos a hacer esto y se va a parchear la economía. A veces funciona, a veces no. Entonces, para eliminar ya o bajar la probabilidad de que nuestra economía sea altamente volátil y a veces crecemos 14% y a veces crecemos 2% y a veces decrecemos, tener más estabilidad. ¿Y cómo vamos a tener más estabilidad? Cuando nuestra economía empiece a ganar valor agregado, cuando tengamos empleo de calidad, cuando tengamos más productividad, cuando vendamos al mundo, como decía hace rato, usando lo que decía Víctor, no solo agua, vamos a vender electricidad ahora. O sea, que nuestro principal insumo no solo sea lo natural, sino ya lo natural transformado. Hablamos siempre de que somos los mayores productores de electricidad del mundo, los mayores exportadores de electricidad del mundo. Si eso pudiésemos transformar en productos y vender con valor agregado, que realmente es lo que nos va a dar mucha más competitividad por el costo que tiene dentro de los insumos de producción la electricidad contra otros medios de producción, sería fantástico. Pero hoy no estamos teniendo eso. El proyecto Protagonistas del Cambio, organizado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, con apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, premió a los jóvenes que fueron parte de la iniciativa y cuyos proyectos destacaron en el concurso nacional Hábitos de Emprendedor, donde los estudiantes del nivel medio debían incluir un modelo de emprendimiento, explicando la importancia social de la iniciativa, los clientes potenciales y las actividades necesarias para poner en marcha los proyectos. El proyecto Protagonistas del Cambio de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Este tema del valor agregado es una cuestión directamente vinculada con lo que se llama el capital cultural, y eso a su vez requiere de una educación de calidad. Lo que nos decía el doctor Jorge Garicoche justamente, y en relación con lo que planteaba el doctor Víctor Raúl Benítez de la economía de los países vecinos, por lo menos hay esperanza por el lado de Argentina, pero poca esperanza como para hablar dentro del criterio del optimismo moderado respecto del gobierno de Bolsonaro. Y nos espera justamente negociar con el Brasil el tema de Itaipú. ¿Qué se viene? ¿Cuál es la solución a la economía paraguaya? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Como acostumbramos en Visión País, hacemos un análisis, describimos, criticamos, pero al mismo tiempo queremos ensayar propuestas de solución. En este bloque intentaremos sugerir algunas cuestiones puntuales de cómo mejorar la economía. Este es el tiempo en que se trata el presupuesto general de la Nación, donde precisamente el funcionariado público está en el ojo de la tormenta y la mayoría de los analistas económicos hablan del concepto de la calidad del gasto por parte del Estado. En ese contexto, ¿de qué manera influye el tema del presupuesto general de la Nación en la economía paraguaya, doctor Víctor Raúl Benítez? El presupuesto general de gastos de la Nación es fundamental desde la perspectiva siguiente. Es muy poco lo que se recauda. Eso hace que tengamos baja inversión, lo acaba de decir Jorge. 15% del total de lo que se invierte nomás es Keynes en el Paraguay, el Estado. En segundo lugar, y esto es algo psicosocial, tampoco se recauda más porque el contrato social en Paraguay, si no está roto, está a punto de romperse. Nadie quiere pagar impuestos.
El contrato social se mide por la presión tributaria, es una de las maneras de medir. ¿Cuánta voluntad tenemos de vivir? Yo creo que no somos todavía una nación, estamos entre tribu y clan, de que los clanes viven, se protegen más que nosotros, los paraguayos, entre nosotros. Nadie quiere aportar para la olla común. Entonces, un presupuesto debilitado con un deslegitimado, las recaudaciones están deslegitimadas, nadie quiere pagar impuestos. Ese es por el lado de las recaudaciones. Y por el lado del gasto, no quieren pagar impuestos porque tenemos demasiado alto es el porcentaje de los gastos rígidos. Entonces, el huevo o la gallina, ahí estamos. Los economistas decían, alguien hay que cortarle un brazo, porque dice por una mano o por la otra mano, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Creo que Nixon decía eso de sus economistas. A los economistas cortarle una mano, porque nosotros tenemos la obligación de dar las dos caras de la moneda. Entonces, por el lado de la baja recaudación, una alta evasión, bla, 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 ya te comenté. Y ahora vamos a los gastos. Nosotros gastamos mal, entonces nadie quiere pagar. Gastamos poco y gastamos mal. Y para gastar mejor, lo poco inclusive que recaudamos, los políticos tienen que cortarse la propia carne. ¿Y ¿Eso qué significa? Y que tiene que echarle a su correligionario que tiene empleo pero no tiene trabajo. Hasta ahí te puedo decir. No dejes con la incógnita a la audiencia. Entre trabajo y empleo, ¿cuál es la diferencia? En el contexto que... Y que es planillero, viejo. Más claro, agua. Hay que cortar. Si no, no hay otra alternativa. Doctor Jorge Garicoche, muchos de tus colegas analistas económicos hablan de que es muy difícil hablar de la economía sin hacer referencia a la política tributaria. ¿Por qué? Porque es la que le pone la cara visible a los planes de política que uno tiene. O sea, vos puedes hacer en el papel un maravilloso plan político de llevar adelante, pero si no le asignás recursos, eso se queda en el papel. Entonces nosotros necesitamos, todo eso podemos resumirlo en una palabra, institucionalidad. Necesitamos que esos planes, que hay muchos, o sea, nosotros somos muchos economistas, sociólogos, politólogos muy buenos ahí en Paraguay. Y mucho se ha escrito de cómo hacer desarrollar el Paraguay. Otra vez te sintetizo en una palabra. El crecimiento económico viene por el lado de la productividad y la productividad viene por 3 factores principales: salud, educación e infraestructura. Sobre eso necesitamos empezar a hacer planes que tengan pacto político-social. Hay pequeños, grandes antecedentes que son esperanzadores. A mí me tocó trabajar allá por el 2011, 2010, 2012 en lo que denominamos el Plan Maestro de Infraestructura y Transporte. Aunque no lo creas, ese plan tiene más de 90% de cumplimiento. Porque marcó una hoja de ruta de cómo hacer las infraestructuras viales en el país. Si eso pudiésemos llevar a otros sectores e incluso ya empezar a preparar otros planes de infraestructura para los siguientes 5, 10, 15 años. Fue un primer ensayo. Otra cuestión que fortalecido puede ser muy interesante es lo que se hizo en Rediex en su momento. Pequeñas muestras de institucionalidad, ¿verdad? Que se juntó un grupo de analistas comerciales y dijo, ¿qué le podemos vender al mundo? E increíblemente hoy le estamos vendiendo arroz a los arroceros. Paraguay está exportando arroz a países donde se produce arroz. Entonces, esos son pequeños pasos de institucionalidad, de inteligencia comercial, de trabajo planificado, de decir, el plan maestro te decía, no solamente fue un papel de decir, vamos a irnos por acá, sino un papel donde decía, vamos a irnos por acá, ¿por qué? Porque ahí está la demanda del transporte, ahí necesitamos conectar la producción, ahí necesitamos conectar lo social, ahí necesitamos hacer esto. Y a eso ya le pusimos un costo de más o menos cuánto iba a costar. Claramente eso después se va bajando a un nivel de factibilidad, a un nivel de diseño que te afina eso. Pero hay una idea de hacia dónde patear, hay una idea de hacia dónde ir. Y si eso pudiésemos llevarlo a lo que te decía hace rato, salud, educación, infraestructura, creo que podríamos estar conversando sobre unas medidas que no solo apuntan a lo coyuntural, a lo paliativo, sino al Paraguay que queremos en 5, en 10 años y que de verdad apuntamos a eso. Y ahí discutir un presupuesto general de gasto de la nación en base a eso. Yo creo, tengo la esperanza, soy optimista, que podemos sentarnos todos los grupos políticos, los de izquierda, los de derecha, a debatir sobre eso. ¿Por qué? Porque
en salud, en educación e infraestructura, creo que no estamos en desacuerdo. Seguro que estamos en desacuerdo en temas tributarios y nos vamos a pelear muchísimo. Pero sobre estos temas no podemos estar en desacuerdo. Efectivamente, al escuchar a nuestros invitados, hay bastante esperanza y optimismo. Pero desde la perspectiva de los panelistas, ¿cuál es la salida a la situación económica del Paraguay? Yo agregaría, Francisco, a los tres factores que se mencionaron, salud, infraestructura y educación, agregaría generación de conocimiento. No podemos recortar áreas sensibles como cultura e investigación si queremos terminar en valor agregado, porque tiene que ver con generar conocimiento. Hablábamos de la electricidad hace un momento, que somos exportadores de electricidad, pero no exportadores de conocimiento sobre la electricidad y sus derivaciones posibles. ¿Por qué? Porque de las 55 universidades que hay, creo que ninguna se ocupa del desarrollo sistemático del conocimiento en este campo. Y si se ocuparán un par, porque no es algo que nos llame la atención porque se publica, porque se ve, porque uno ve en los grandes escenarios de publicación internacional. Entonces creo que es importante no agregar eso y no tocar esas áreas que son sensibles en momentos de recortar. Y cultura, por lo que decía, el capital cultural de un país también puede actuar como factor de integración y de cohesión en momentos en que la pobreza amenaza con romper el pacto social. Entonces la cultura que proporciona sedimentos de identidad, si se trabaja apropiadamente, no puede ser tocada. Y lo último, creo que también hace falta reformas institucionales en la economía que hagan que no dependamos exclusivamente del nivel de recaudación y de que el recaudador autorice el gasto, sino que en los diferentes campos de la economía tiene que haber visión, unidad, integralidad, decía en un momento dado el doctor Garicoche, para que los planes aterricen de otra manera y no dependamos de que el recaudador nos diga hay o no hay. Y ahí, Francisco, también me parece importante no ser tan ingenuos, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los actores que están tomando estas decisiones y qué intereses representan? ¿Qué modelo de Estado están defendiendo? O sea, hay políticas que tienen que ver con denigrar todo lo que tenga que ver con el rol del Estado para fomentar al sector privado en salud. Hay también políticas de dejar caer las políticas de salud pública para generar la privatización paulatina de la salud. En la educación pasa lo mismo. O sea, denigrar y vaciar de contenido, de forma y fondo al área de salud, de educación, de cultura, tiene que ver también con un interés de ciertos sectores de generar un proceso paulatino de privatización. O sea, yo no coincido con esta perspectiva de que nos sentamos la derecha y la izquierda y genuinamente todos coincidimos con la salud y educación como pilares fundamentales, porque no es así de hecho. Porque hay que investigar nomás a qué representan los que hoy están votando el presupuesto y recortaron la semana el presupuesto para cultura. O sea, en los hechos nosotros podemos corroborar que evidentemente hay otros intereses que están en juego, más allá de lo que en discurso podemos decir muy románticamente apoyemos a la salud y a la educación. Es mentira. No lo hacen, lo vienen recortando hace años y hay una política de dejar caer todo lo que tenga que ver con las políticas sociales del Estado. Y yo creo que esto no da más, emulando el título de un libro también en cierto sentido, Francisco, y a nuestra teleaudiencia que nos sigue en cierta manera. No da más por lo que planteaba Karina recién, ni izquierda ni derecha, esto es una cuestión de hartazgo generalizado, la gente no tiene que comer. Argentina, hace poco leía una estadística de cuánto tiene que invertir el Estado para comedores sociales, para dar de comer a gente que no tiene que comer día a día. Acá tenemos el nivel de pobreza también que va en crecimiento cada vez más. O sea, el tema económico es un tema central y yo digo que en realidad la gente no conoce mucho. O sea, creo que también este programa nos debe llevar a conocer más a nivel de noticias económicas e información económica que nos lleve justamente a entender lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Chile, un país vecino que nos se hizo referencia hoy en este programa, los países que nos toca lidiar con ellos, como el caso de Argentina y Brasil, que nos impacta en su economía, pero Chile están preocupados porque ellos no van a poder alcanzar el porcentaje estimado en el crecimiento que tenían. O sea, incluso para el próximo año, el Fondo Monetario Internacional le dice que Chile va a decrecer en el porcentaje que ellos estaban planteando. O sea, imagínense cuán mal está la región y cuán mal está el mundo en materia económica, que en los próximos años esto va a venir
cada vez peor, pero nadie dice nada. Todo el mundo plantea de que vamos a estar mejor, como decía David anteriormente, pero en realidad acá tenemos que tener a los profetas que nos digan la verdad en algún momento, y creo que en cierta manera los que tuvimos hoy nos dicen la verdad, y en algún momento esto tiene que tener una suerte de shock y que en algún momento se tomen las cosas en serio, porque cuando se toca la economía y la gente no tiene que comer, las cosas, por supuesto, van a buscar algún signo político que les ayude a mejorar su condición de vida, Francisco. Me quedan 2 minutos. Quisiera otorgar 1 minuto a cada uno de mis invitados como una reflexión final. ¿Qué nos queda en términos económicos de aquí a fin de año, doctor Víctor Raúl Benítez? El crecimiento económico no ha disminuido la desigualdad, y eso tiene relación directa con lo que dijo Karina. La desigualdad es lo que hay que bajar para que podamos cambiar también la matriz de la vida política, así como queremos cambiar la matriz de la vida económica, que ya hemos hablado suficientemente con Jorge. Yo creo que si no se cambia la otra matriz, que es la de la vida política, los que tienen más cooptan al poder político y están sobre representados, y los que tienen menos no cooptan al poder político y están subrepresentados. Entonces, como decía Karina, el presupuesto de gasto de la nación representa los intereses de los que tienen más. Por eso es que el crecimiento, si no disminuye la desigualdad, no sirve para mucho. Esa es mi reflexión. Doctor Jorge Garicoche. Entender qué país somos hoy y qué país queremos ser. Y para eso necesitamos mirar nomás cómo apenas un tuit de un presidente nos afecta en la cotización del dólar hoy. Entonces ya no somos el país que no dependemos del mundo, estamos en una economía global. Argentina, Brasil, Chile, lo que comentábamos durante todo el programa nos afecta. Entonces tenemos que prepararnos para todos esos shocks y también no solamente tener medidas paliativas, coyunturales, sino comenzar a mirar ese futuro, comenzar a mirar en una perspectiva de un poquito más, de un paso más, para realmente apuntar a un Paraguay un poco más equilibrado, más equitativo y que produzca oportunidades para todos realmente. No existe la predestinación. Todo lo que acontece finalmente es parte de las decisiones humanas y pasa fundamentalmente por la clase política. Ese optimismo moderado es importante tener en cuenta. Agradecemos al doctor Víctor Raúl Benítez por colaborar con nosotros. Muchas gracias también al doctor Jorge Garicoche. Agradecemos a los panelistas. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. El futuro de la economía en el Paraguay ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañaron el doctor Víctor Raúl Benítez, economista, y el doctor Jorge Garicoche, también economista. Muy claro en sus análisis ambos economistas, y sobre todo lo que enfatizaron es que y hay probabilidades de cambios en la economía paraguaya. En primer lugar, criticaron la matriz productiva de nuestro país. Necesitamos agregar conocimiento a la materia prima para que eso tenga el verdadero valor económico. Pero también nos hablaban
ambos invitados de la necesidad de modificar la matriz política, porque finalmente la economía es una decisión política. En ese sentido, nos decía el doctor Jorge Garicoche que tenemos que ver temas que de alguna manera permitan algún tipo de acuerdo y consenso. Y él citaba áreas sensibles como salud y educación, pero también hablaba del tema de la infraestructura. 3 temas que difícilmente que alguien no pueda estar de acuerdo, nos decía. Por otro lado, también plantearon tanto los invitados como los panelistas la necesidad de una revisión de la política tributaria. Es muy difícil sostener la economía de un país sin una reforma tributaria, como en el caso paraguayo, donde según el doctor Víctor Raúl Benítez solamente tenemos 9% de presión tributaria, refiriéndose a los datos del año 2017. Por otro lado, también nos decían los invitados que la situación económica de Brasil y Argentina son pocos esperanzadoras dichas situaciones. Sobre todo la situación más dura en términos de negociaciones representará el diálogo con el Brasil. Argentina, hay una cierta esperanza, teniendo en cuenta que hay elecciones la próxima semana en el país vecino y hay probabilidades que el candidato que gane las elecciones en Argentina pueda implementar políticas que de alguna manera dinamicen y mejoren la situación económica en el vecino país, teniendo en cuenta que hay 2 millones de paraguayos en Argentina y un buen porcentaje de esa cantidad envían remesas a nuestro país que inyectan de manera considerable a nuestra economía. Lo cierto y lo concreto es que la mejora de la economía depende de la decisión de la clase política. Esperamos, como siempre han demostrado madurez la clase política en relación con los temas económicos, que una vez más puedan demostrar dicha madurez y pueda mejorar la economía en nuestro país, pero que reditúe en el bolsillo de cada uno de nuestros conciudadanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.